¿Puede una buena intención terminar en tragedia cuando se maneja lo sagrado sin atender a la palabra de Dios? ¿Y qué nos enseña la muerte de Usa sobre la reverencia que exige la presencia divina? ¿Cómo es posible que la casa de un hombre extranjero sea bendecida por hospedar el arca? ¿Y qué esperanza ofrece esto a los que se sienten fuera del pueblo de Dios? ¿Qué significa que David danzara con todas sus fuerzas delante del arca, y cómo la alegría desbordante del rey nos invita a adorar sin reservas ni vergüenza? Reciban un cordial saludo de gozo y reverencia, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Quien les habla es el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir cada audio, y regálanos ese like que nos ayuda a difundir la santa palabra de Dios. También te animo a compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Como lo aclaramos en el audio anterior, lo que escucharemos hoy se parece a episodios que ya vimos en 2 de Samuel, pero recordemos que el cronista, escribiendo para un pueblo que regresaba del exilio, los cuenta con un propósito especial: subrayar la centralidad del arca, la presencia de Dios, en la vida nacional. Donde Samuel destacaba los pecados de David, Crónicas omite esos episodios y resalta la gloria del culto. En la sesión pasada recorrimos 1 de Crónicas 10 al 12. Contemplamos la muerte de Saúl, la unción de David, la conquista de Jerusalén y los valientes guerreros que se unieron al ungido. Hoy la historia avanza hacia el evento más esperado, el traslado del arca a Jerusalén. La escritura nos lleva ahora a 1 de Crónicas, capítulos 13, 14, 15 y 16. El capítulo 13 nos mostrará el primer intento de David de traer el arca a Jerusalén. Todos los israelitas se reúnen con cantares y música, pero cuando el buey tropieza, Usa extiende su mano para sostener el arca, y Jehová lo mata. David se enoja y teme, y deja el arca en casa de Obed-edom, el geteo. El capítulo 14 nos llevará a la confirmación divina de David. Hiram de Tiro le envía madera y obreros para su casa. David toma más mujeres y tiene hijos. Cuando los filisteos atacan, David consulta a Dios y los derrota en Baal-Perasim. Su fama se extiende por todas las naciones. El capítulo 15 narrará el segundo traslado del arca, esta vez conforme a la ley. David prepara tiendas, santifica a los sacerdotes y levitas, y ordena que el arca sea llevada en hombros, no en carro. Los levitas cantores, con arpas, salterios y címbalos, suben el arca con gran alegría. David danza con todas sus fuerzas, vestido de un efod de lino. El capítulo 16 registrará la colocación del arca en la tienda que David le había preparado. Se ofrecen holocaustos y sacrificios de paz, y David reparte a todo el pueblo una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Luego, David encarga un salmo de acción de gracias a Asaf y sus hermanos, un cántico que celebra la misericordia eterna de Dios. Fieles seguidores de Cristo, estos capítulos nos muestran el corazón de la adoración verdadera. No basta la buena intención, se necesita obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando se obedece, la alegría llena al pueblo. Prestemos atención ahora a la lectura de 1 de Crónicas, capítulos 13 al 16. Primera de Crónicas 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios,
tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Cuidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom, en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y todo lo que tenía. Primera de Crónicas 14. Hiram envía embajadores a David. Hiram rey de Tiro envió a David embajadores, y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, pues, a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo, pues, David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Primera de Crónicas 15. David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Cout, Uriel el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf hijo de Berequías,
y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterio sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Primera de Crónicas 16. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne, y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, y de los juicios de su boca. O vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
Temed en su presencia, toda la tierra. El mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar, y su plenitud. Alégrese el campo, y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos, y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Los levitas encargados del arca. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Primera de Crónicas nos revela hoy es una lección sobre la santidad y la alegría. El primer traslado del arca fracasa por usar un método pagano, el segundo triunfa porque se hace conforme a la palabra de Dios. La muerte de Usa es severa, pero enseña que acercarse a Dios no es asunto de familiaridad, sino de reverencia. Y cuando la presencia divina llega a su lugar, la danza y el canto brotan como respuesta natural. Todo esto nos dirige hacia Cristo, el verdadero arca de la presencia de Dios. La muerte de Usa a menudo nos desconcierta. ¿Por qué Dios mata a un hombre que solo quería evitar que el arca cayera? Porque el arca no era un mueble sagrado, era el trono de Jehová. La ley ordenaba que solo los levitas la llevaran en hombros, tocando las varas. David imitó a los filisteos, que transportaron el arca en un carro nuevo. La intención era buena, pero la desobediencia a la palabra de Dios tuvo consecuencias fatales. Esto nos enseña que la adoración no es cuestión de creatividad humana, sino de sumisión a lo que Dios ha dicho. Jesucristo es la presencia de Dios en medio de nosotros, y solo podemos acercarnos a Él por el camino que Él mismo ha establecido, la fe en su sangre. La bendición sobre Obed-edom es un rayo de gracia. Este hombre, probablemente extranjero, hospeda el arca en su casa, y Dios bendice a toda su familia. David ve esto y entiende que la presencia de Dios no es una amenaza sino una fuente de bendición para quienes la reciben con temor reverente. Jesucristo, el verdadero arca, también bendice a los que le reciben. La iglesia es la casa de Obed-edom, donde la presencia de Dios habita y trae bendición. Las victorias sobre los filisteos confirman que Dios está con David. El rey ya no actúa por su cuenta, consulta a Dios antes de cada batalla. La estrategia de rodear los árboles de balsameras y esperar el sonido en las copas es una lección de dependencia divina. Cristo es nuestro general, y debemos pelear las batallas espirituales bajo su dirección. El segundo traslado del arca es un modelo de adoración ordenada. David prepara un lugar, santifica a los levitas, y ellos llevan el arca sobre sus hombros. Los cantores, con instrumentos, alaban a Dios. David danza con todas sus fuerzas, sin importarle su dignidad real. Su esposa Mical lo desprecia, pero él responde, delante de Jehová danzaré. Esta es la actitud del verdadero adorador. Perdemos el temor a lo que otros piensan cuando estamos delante de Dios. Cristo es la razón de nuestra danza, el motivo de nuestra alabanza. El sermón en Salmos de David es una joya teológica. David no solo coloca el arca en su tienda, instituye un ministerio de alabanza permanente. El salmo que compone celebra la misericordia eterna de Dios, su poder creador y su fidelidad al pacto. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación.
Este salmo anticipa el Evangelio que llegaría a todas las naciones. Jesucristo es el cumplimiento de esa salvación, y la Iglesia es el coro que debe cantar su misericordia por siempre. El comentarista Matthew Henry escribió: Usa cayó por tocar el arca con buena intención, Obed-Edom fue bendecido por recibirla con reverencia. La diferencia no está en el objeto, sino en la disposición del corazón y la obediencia a la palabra. En Cristo, la presencia de Dios ya no mata, sino que da vida a quienes se acercan por fe. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. David quiso hacer algo bueno, pero lo hizo mal. ¿Hay áreas en tu vida religiosa donde la buena intención no está acompañada de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás adorando a tu manera o según lo que Dios ha revelado? Usa murió, pero Obed-Edom fue bendecido. La presencia de Dios te produce temor o alegría. ¿Has experimentado su bendición en tu hogar o la evitas por temor? David danzó sin preocuparse por lo que otros pensaran. ¿Eres libre en tu adoración o te preocupa la opinión de los que te ven? ¿Te avergüenzas de mostrar tu gozo por Cristo? El Salmo de David invitaba a todas las naciones a cantar a Jehová. ¿Compartes el Evangelio con otros, o guardas la alabanza solo para ti? Agradezco su compañía en este recorrido. Primera de Crónicas nos enseña que la presencia de Dios debe ser tratada con reverencia, pero también que cuando ella habita entre los suyos, la danza y el canto brotan como respuesta. Todo esto nos dirige hacia Jesucristo, el arca verdadera, en quien la presencia divina no mata, sino que da vida eterna a todos los que se acercan a Él con fe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.